Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Yo soy Camila Soundi desde El Salvador. Yo soy comunicadora y tengo una maestría en accesibilidad para Smart City. Soy activista sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en el área de inclusión social, accesibilidad. Y la discapacidad en la que más estoy involucrada es la discapacidad sensorial, que son la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Yo tengo baja visión leve, entonces es por ello que he empezado también a estudiar muchísimo y a empezar a visibilizar mucho más la baja visión. Y hoy estamos en esta charla con el tema ¿de verdad somos accesibles dentro de empresas, dentro de instituciones, organizaciones, dentro de nuestra misma familia? Es la pregunta. ¿De verdad somos accesibles? Porque de repente encontramos que algunos lineamientos de accesibilidad los cumplimos, pero ya vamos a ir viendo poco a poco si de verdad lo estamos cumpliendo o no. Hay dos términos que se confunden muchísimo o que los ocupamos, pero en realidad queremos decir el otro concepto. Hemos escuchado mucho de igualdad de género, igualdad de oportunidades, igualdad de salario, etcétera, pero la palabra equidad es la que, en nuestro caso de personas con discapacidad, es la que se necesita más que una igualdad. Se los ejemplifico gráficamente. Yo tengo tres hijos, no es cierto, es un ejemplo. Tres hijos de tres edades distintas. Uno tiene 13 años, otra tiene 1 año y medio y el otro bebé tiene 4 o 5 meses. Yo les doy a los tres una manzana igual, roja, que pesa lo mismo, pero no todos van a poder cumplir ese derecho o ese fin de comerse la manzana. Solamente el del 13 años se la va a poder comer completa. Entonces, ¿qué se necesita aquí? Ajustes necesarios, los ajustes que son específicos para cada una de estas personas, ajustes que les ayuden a ellos a cumplir este objetivo de alimentarse en este ejemplo. Al grande se la doy entera, al de 2 años le la corto en pedacitos y al bebé se la hago puré. Ahí estoy cumpliendo esa igualdad, pero ya con los ajustes necesarios que tienen que llevar todas las cosas, porque todas las personas dicen, todas las personas somos iguales, pero no es así. Todas las personas somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Así como todas las personas con discapacidad, cada discapacidad necesita cosas diferentes. Entonces es ahí donde llega la equidad. Y otros dos términos que también nos confundimos un poco es la integración y la inclusión. La integración, imagínense un globo con muchos tipos de personas adentro. Y dentro de ese globo yo le inserto otro globo de personas con discapacidad, en la que ninguno de los dos globos interactúan entre sí. No aprenden lengua de señas, no sabemos braille, no sabemos absolutamente nada de cómo incluir a todas estas personas con discapacidad en el globo general. En cambio, inclusión es que todos, o sea, que no existen ni dos, ni tres, ni cuatro globos, sino que solamente uno donde estemos todos y estemos todos interactuando, estemos todos generando vínculos, todos saben lengua de señas, todos saben cómo comunicarse con las personas con discapacidad, cómo poderles ayudar, etcétera. Entonces, hoy en día, muchos de nuestros países hemos logrado una integración escolar, donde toda una aula tiene 3 niños sordos con todos los niños oyentes y los 3 niños sordos están aparte con su intérprete. Eso es lo que se ha ido logrando durante estos años, pero lo que se va necesitando en realidad es una verdadera inclusión. Entonces es por ello que el proyecto que yo tengo acá en El Salvador se llama Equidad para la Inclusión, en donde doy este tipo de charlas para ir comprendiendo lo que se necesita de verdad. Y hay varios tipos de inclusión social, hay varios grupos que necesitan este tipo de inclusión social y lo hemos estado escuchando en estos últimos años.
el grupo LGTBI, cuestión de género, los pueblos indígenas, pero en realidad este proyecto es de personas con discapacidad que muchos lo dejan como a un lado porque no se sabe cómo desarrollar una inclusión social para personas con discapacidad, porque ni en la escuela ni en la universidad pues nos enseñan a ciencias ciertas cómo tratar o cómo hacer un país más inclusivo para las personas con discapacidad. ¿Y cómo es que se logra esto? Pues se logra con accesibilidad. ¿Y qué es la accesibilidad? Si ustedes imaginan un edificio accesible, pensemos en ciertos elementos que tiene ese edificio accesible. Me podrán decir, tiene rampa, ok, tiene rampa, tiene las puertas, tienen, o los marcos de las puertas tienen un tamaño adecuado para que pueda pasar una silla de ruedas, muy bien. Está el baño accesible que tiene a su medida, el lavamanos, ok, perfecto, pero cada adecuación que vemos de accesibilidad, estamos pensando únicamente en un tipo de discapacidad. Y es aquí donde viene la pregunta, ¿de verdad somos accesibles? Porque no cumplimos con todas las demás discapacidades. Estamos cumpliéndole a la discapacidad física, a la discapacidad que se ve, a la discapacidad que sí, tiene muchísimas barreras de movilidad, y que gracias a Dios lo estamos logrando, que muchos lugares están eh, modificando o reestructurando arquitectónicamente sus espacios para que las personas usuarias de silla de ruedas o con prótesis puedan estar más cómodas. Pero hay que pensar también en todas las discapacidades en general. Hay que pensar también en la discapacidad sensorial, que esto involucra la discapacidad visual, la discapacidad auditiva. También hay que pensar en la discapacidad psicosocial, en la discapacidad intelectual, en la discapacidad también de comunicación y todas las discapacidades que existen. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Pues cada discapacidad tiene su lineamiento de accesibilidad. Y accesibilidad, ¿qué es? Todo el mundo ya, esta palabra es bastante conocida y sabemos que son productos o espacios o servicios que la persona con discapacidad o sin discapacidad, en este caso pueden ser personas, mujeres embarazadas, pueden ser personas adultas mayores, puedan usar, comprar, comer, estar en un lugar de manera totalmente independiente y autónoma. Accesibilidad es el nivel de alguna cosa, producto, servicio, espacio de autonomía que tenga la persona con respecto a lo que estamos vendiendo. En este caso, por ejemplo, nuestra empresa es totalmente accesible, nuestras instalaciones, aparte de rampas, tenemos pensadas los lineamientos para las personas sordas o para las personas con baja visión. Tenemos dentro de nuestra planilla personas así, tenemos la capacidad dentro de nuestro equipo de recursos humanos y dentro de nuestro equipo laboral para poder interactuar y poder tener una inclusión, no una integración, sino que una inclusión laboral de todo ese tipo de personas con discapacidad. Entonces, esa es la pregunta. Están oyendo hablar sobre baja visión. Cuando hablamos de discapacidad visual, no solamente hablamos de ceguera, hablamos también de baja visión. Hay una diferencia enorme entre el negro y el blanco. Dentro de esta gama de negro a blanco hay una gama extensa de grises. Esa es la baja visión. Los diferentes tipos de formas o maneras de ver de las personas. Muchas de las personas con baja visión ni siquiera saben que tienen baja visión y empiezan con miopía desde pequeños, desde los niños chiquitos que empiezan a leer y escribir con miopía, con astigmatismo, que cada año se les aumenta la graduación. Yo ocupo lentes, anteojos o como ustedes lo conozcan desde los 5 años y poco a poco se me fue aumentando la graduación de miopía y de astigmatismo. Sin embargo, hubo un momento en que me estanqué y veía peor.
veía mucho más borroso, la pérdida de visión, de la agudeza visual, pues era bastante mala. Empecé a confundir colores, el contraste de color para mí no era bueno. Yo manejaba y de noche ya no veía nada, sufrí muchos choques porque ya no sabía yo qué tanta distancia tenía entre un carro y otro, y entre muchos otros síntomas más que espero que podamos verlos. Y muchas de las personas piensan que así se ve, pero no. Y este tipo de baja visión o este tipo de tienen diferentes patologías, se genera por diferentes tipos de enfermedades, diabetes, albinismo, glaucoma, cataratas. Hay algunas como la catarata que se puede tener una cirugía y se puede rescatar la visión, otras no, y dependiendo también del nivel de profundidad que se tenga. Si yo dejo estar mi visión así, pues poco a poco se va a ir degenerando. Y el problema es que al poco a poco se va degenerando, al final es una ceguera total. Entonces, muchas personas de baja visión podemos prevenir llegar a la ceguera con algún tipo de ayudas visuales, aprendiendo a usar nuestro resto visual, con luteína, con vitamina A, con algún tipo de ayuda extra. No son tratamientos, no son cirugías, no son medicinas las que nos va a salvar la visión. Lo que sí puede hacer es mantenerla o prolongar un poco más el tiempo hasta llegar a la ceguera total. Dentro de la OMS, pues se dice que hay 2.200 millones de personas con baja visión. Y los que les decía yo, que esta baja visión se puede prevenir a llegar a ser una ceguera. Pero también dentro de las mismas personas que tienen discapacidad visual, hay muchísimas más personas con baja visión que ciegas. Y ese es otro punto muy importante que tenemos que destacar. Ahora vamos a ver un video de los diferentes tipos de visión, de baja visión, que ya les he ido como un poco mencionando. Entonces, como les mencionaba, la baja visión pues puede tener diferentes matices, como diferentes escalas de grises. Y también podemos presentar entre uno o más síntomas de baja visión. No es que solamente se vea de una manera o de una misma intensidad. Todas las personas con baja visión vemos de diferente manera. Por ejemplo, hay algunos tipos de baja visión como la pérdida de visión central, que como vemos es una mancha en el centro y nuestro resto visual está a los lados, arriba o abajo. Ese puede ser más chiquito o más grande. Pues también está la pérdida de contraste de color, que cada vez que los colores se parecen mucho, como el blanco con el amarillo, pues no logramos diferenciarlos muy bien. También está la pérdida de visión periférica, que es como la visión en túnel, que poco a poco se va cerrando y llega a una visión, a una ceguera total. También lo que les mencionaba, la pérdida de la profundidad, ya sea a distancia de las cosas o a profundidad, como para bajar escalones o para alcanzar algo. No se sabe muy bien cómo medir entre la distancia de una con la otra. La ceguera nocturna, que no necesariamente tenemos que estar de noche, sino que vemos bastante negro y necesitamos una luz. Y lo contrario, la fotofobia, que pues es un deslumbramiento a la luz y esto también incluso ocasiona migraña. Podemos tener las dos, la ceguera y la fotofobia también. Y la pérdida de la agudeza visual, como les mencionaba, que se ve absolutamente todo borroso, aún ocupando pues anteojos. También está la visión parchada, que vemos muchas manchas por todos lados. Pueden irse agregando otras, pueden irse aumentando o disminuyendo otras también. Y pues movemos los ojos con nuestro resto visual para ver, para poder tener una mejor visión. Y entre estas hay muchos síntomas más. En mi caso, por ejemplo, yo tengo pérdida de agudeza visual, tengo también la visión nocturna, la fotofobia, y cada persona con discapacidad de baja visión puede presentar estos síntomas a mayor escala o menor escala.
Entonces, cada persona es totalmente diferente. Y la inclusión o la accesibilidad, más bien la accesibilidad e inclusión social para este tipo de personas tiene que ser universal. En cada área de nuestra vida, en cada área de las profesiones, podemos tener este tipo de accesibilidad e inclusión en el área multimedia, en área de educación, en área de turismo, en comunicaciones, en diseño gráfico. Todo esto influye muchísimo. Luego tenemos también a la discapacidad auditiva o a las personas sordas. Con las personas sordas, gracias a Dios, pues ha sido como un proceso de varios años en que la lengua de señas se ha reconocido en varios países, se ha implementado también la enseñanza de esta lengua. Y es importante saber y mencionar que cada país tiene su propia lengua de señas, un poco más desarrollada en unos países que otros, pero hay que apoyar este desarrollo. Hay distintos tipos de personas con discapacidad auditiva, como les mencionaba también, la escala de grises que les mencionaba con baja visión. También hay distintos tipos de sordera. Hay sordera profunda, que no escuchan absolutamente nada, y también está la hipoacusia, que son, por ejemplo, las personas mayores que ya no escuchan, o incluso también personas pueden nacer con hipoacusia, con algún tipo de, por algún tipo de enfermedad, meningitis o algún golpe en la cabeza cuando es pequeño, se le puede perder o estropear el nervio auditivo y puede generar una hipoacusia, ya sea leve, moderada o profunda. Todos tenemos a veces un poquito de dificultad al escuchar, y no por eso pues nos involucramos como discapacidad. Y sin embargo, sí lo es, porque es una hipoacusia. A veces hay muchos términos o terminologías médicas, otras también de cuestión de derecho, por la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que ahí se les menciona como personas con discapacidad. Pero en varios países las comunidades sordas se refieren a sí mismos como eso, como comunidades, como etnias, así como los pueblos indígenas que tienen su propia lengua, ellos también lo tienen. Pero no hay que olvidar también que son personas con discapacidad. Y lo importante de esta discapacidad es romper las barreras de comunicación con ellos. La importancia de aprender lengua de señas es primordial para que exista una verdadera inclusión social para estas personas. Desde chiquitos se les debe de enseñar escrito y leído el idioma en el país donde están. Por ejemplo, si están en un país de habla hispana, pues enseñarles a leer y escribir español. Si están en un lugar donde se habla inglés, pues desde chiquitos enseñarles a leer y escribir inglés, pero al mismo tiempo enseñándoles la lengua de señas, porque lamentablemente no todo nuestro país va a saber lengua de señas, pero por lo menos el niño o ya después, ya adulto, se puede manejar o se puede defender a nivel escrito y leído, cosa que eso lo dan por hecho. Por eso a veces solamente se ponen subtítulos y dicen, bueno, hagamos un video, ponemos los subtítulos y ya es accesible. Y eso no es cierto. Es accesible para las personas que tienen hipoacusia, pero no para las personas que no saben leer y escribir y que son sordas profundas, porque no todas las personas sordas saben leer y escribir. Saben su lengua, que son con las manos. Entonces, la pregunta, pues, ¿de verdad somos accesibles en nuestra empresa, en nuestra institución, en nuestra familia? Tenemos conocidos que al solo verlos quizás se acercan demasiado a la pantalla del teléfono, les cuesta mucho aprender, les cuesta mucho leer en voz alta. No es que no sepan leer, sino que ni tampoco tienen tartamudez, sino que les cuesta mucho leer.
no les cuesta mucho diferenciar rostros, digamos, estás enfrente de esta persona y no te reconoce. Hay muchísimas formas de identificar a una persona con baja visión. Dentro de mi canal de YouTube, que es Camila Soundi, hay muchísimos videos informativos sobre esto, cómo identificar a una persona con baja visión, cómo podemos ayudarles, qué ajustes dentro de la oficina, del trabajo se pueden realizar, qué ajustes para turismo, ya sean en museos, cines, teatro, bibliotecas, qué podemos hacer para que sean accesibles para las personas con baja visión. E igual manera también muchas maneras de ayudar a las personas sordas, aprendiendo lengua de señas, aprendiendo cómo comunicarse con estas personas. También si tienen alguna duda o alguna pregunta, ustedes pueden contactarme a mi correo camilasoundi@gmail.com, por ahí también va a estar apareciendo. En todos mis canales, en todas mis redes sociales, yo estoy como Camila Soundi. Soundi es S-O-U-N-D-Y. Y yo ahí estoy compartiendo mucho material. También estoy respondiendo muchas dudas, sobre todo de baja visión, que es la parte en la que menos se conoce. Y también estoy ofreciendo algunos cursos sobre baja visión y cursos de lengua de señas. Entonces, ahí pueden contactarme en todas mis redes sociales o por medio del correo. Estoy totalmente a la orden y muchísimas gracias por estar aquí en la Expo Inclusión de este año 2021. Esperamos que podamos conocernos pronto, podamos vencer también ahora la barrera de la pantalla, pero también agradecidas que gracias a esta pantalla podemos llegar a muchísimas más personas alrededor del mundo. Yo soy Camila Soundi y muchísimas gracias por estar conmigo en estos minutos, y si te interesa más el tema, por favor no dudes en contactarme.